Capítulo 8. Incidente Excalibur 1. Kuo, Japón. En el hogar de los actuales Hackers, restándole a su integrante recientemente desvinculado, los miembros se organizaban en sus respectivos quehaceres de la casa. No era algo que hicieran todo el tiempo dado que casi nunca estaban todos juntos, pero últimamente los trabajos eran reducidos por la supuesta aparición de un mercenario que trabajaba en solitario y mejor. Bali y David harían lo que fuera por conocerlo. Por fin terminé. En ese momento, Nene Kurosaki se arrojaba estruendosamente sobre su cama, dando por finalizado el aseo en su habitación. Con la vista fija al techo, no pudo evitar pensar en Issei, que hace pocas horas formaba parte de ellos. Los Hackers. Los Hackers. Un grupo mercenario conformado por 2 demonios, un dragón humano y 2 humanos, siendo uno de los demonios su líder y fundador. Aún no conocía el motivo por el que Bali Lucifer había abandonado la Brigada del Caos, era algo que siempre se negó a comentarles, pero que David parecía saber a diferencia del resto, incluso Yoko desconocía su motivo. Bali, ¿qué ocultas? De todas maneras nunca lo contradeciría, estaba eternamente agradecida porque la haya rescatado de aquellos cazadores que buscaban su poder. Su Sacred Gear, un Der Control, le permitía transmitir y manipular emociones. Podía elegir a alguien y hacer que se enamorara o odiara a otro sin motivo aparente, también podía quitar el cansancio o tristeza en la gente, entre otras cosas. Por esa razón, muchas personas que consideraban su poder un don de Dios la buscaban para tenerla en sus manos. Cientos de mercenarios la habían perseguido desde Atenas, su antiguo hogar, hasta que, literalmente, se chocó con Bali y este la salvó. A pesar de algunas protestas de parte de él, terminaron juntos, dirigiéndose desde la ciudad donde se encontraron hasta el lugar donde Bali estaba quedándose, en Osaka. Allí conoció a sus otros 2 integrantes, Yoko Uzumaki y David Draconis, luego se les uniría Issei, llegando medio muerto sobre la espalda de Bali un día cualquiera. Nene. El grito de Yoko la sacó de sus pensamientos. Se reincorporó de su cama justo al momento en que la peli morada entró con una cubeta de agua. La castaña no pudo evitar sonreír al ver cómo su amiga tenía varias manchas de suciedad en el rostro y le pedía, casi suplicaba, que le ayudara a limpiar su cuarto. Era conocido por todos que la Uzumaki era la más desordenada del grupo e incluso la más asustadiza. Me dan miedo los autos de Cars, si se alimentan de gasolina, ¿por qué tienen dientes? Fue su respuesta cuando David preguntó por ello. Nene no se negó y se dejó guiar por la niña, que le advertía que la basura debajo de su cama había cobrado vida. Moscú, Rusia, 2 semanas después. En un lugar desconocido y algo cercano a la capital rusa, 2 sujetos que por sus vestimentas daban la impresión de pertenecer a la Santa Iglesia se movían rápidamente. El más joven de los 2 portaba una espada que descansaba en su cintura. Si alguien los viera pensaría que huyan de algo realmente aterrador, y no se equivocaría. Vamos, Igor. Apresuró el mayor, un anciano de unos 60 años con una cabellera negra marcada por las canas. Sí, Bernard. El menor apresuró el paso. Igor era un quinceañero de cabellera azul eléctrico con una cicatriz en su mejilla. Bernard e Igor avanzaron rápidamente a la espera de encontrar ayuda una vez que se adentraran en la ciudad. Lamentablemente no podrían avanzar mucho más. ¿Dónde se iban? Una mujer de cabellera azabache se interpuso en su camino sonriéndoles de manera arrogante, portaba un par de espadas de luz y 2 pares de alas negras se extendían en su espalda que incluso sobresalían de su tapado. Maldito caído, no interfieras en trabajos de Dios. Gruñó el anciano sin importarle blasfemar. Sin esperar, se abalanzó sobre la mujer. Ella aguardó a que estuviera cerca sin inmutarse. Sonrió. Corte. En un rápido movimiento, la espada de luz atravesó el pecho del anciano, acabando con su vida en cuestión de segundos. Antes de morir, Bernard murmuró una advertencia hacia su aprendiz. ¡Santo Dios!, exclamó el chico al ver a su maestro morir. Rezando para que su alma descanse en paz, desenfundó su espada, revelando a Excalibur Rapidly. ¿De verdad crees que puedes ganarme? A Rainare se le dibujó una sonrisa arrogante en el rostro. Choque. La Excalibur se estrelló contra el sable de luz del caído, liberando chispas y obligando a la mujer a retroceder. Sin duda que ese chico era mucho mejor espadachín que el anciano, y la espada que usaba también le ayudaba. ¿Demasiado para ti?, preguntó con seriedad Igor. Rainare no respondió y volvió a lanzarse sobre él. Comenzaron un rápido intercambio de ataques donde cada vez que sus armas chocaban, chispas salían de ellas. La peli negra se veía en aprietos debido a la gran velocidad del joven que recibía gracias a la habilidad de su espada. Mierda.
Podía notar que ese chico no era para nada débil y aún sin la Excalibur le daría problemas, maldijo por lo bajo al ver cómo estuvo a punto de otorgarle una puñalada a la altura del corazón que fue desviada por los pelos por uno de sus sables. Sin duda que lo había subestimado. Yo, Igor, miembro de la Santa Iglesia, no dejaré que robes la espada que poseo. No dejaré que un caído la tome. Lo vio adoptar una postura ofensiva, listo para seguir con su ataque. Apenas pudo contrarrestar una estocada con su arma, pero a una enorme velocidad comenzó a recibir muchas más que no pudo desviar del todo y le ocasionaban leves cortes. De un rápido movimiento, fue desarmada por Igor y quedó expuesta. La punta de Rapidly se direccionó a su corazón. Choque. ¿Qué? Igor quedó consternado al ver cómo su arma se estrellaba contra alguna superficie dura e imperceptible. Rainare quedó de rodillas sobre el suelo, jadeando y mirando con interrogación a su casi asesino. Ni ella ni él comprendieron qué ocurrió como para que no fuera atravesada por la Excalibur. Igor reaccionó más rápido que ella e intentó otra vez hincar su arma en su pecho, pero esta vez, para incredulidad de ambos, la espada desapareció de las manos del peliazul. ¿Qué? ¿Excalibur? Miró a sus alrededores en busca de su espada. Rainare aprovechó ese momento para dar un salto hacia atrás y salir del rango de ataque de su oponente y divisó rápidamente al que había ocasionado todo. Ryu, murmuró. Igor, al escucharla, dio media vuelta para encontrarse con un chico de estatura media, pelo castaño algo largo y que usaba una especie de túnica blanca que cubría su cuerpo. Tanto él como Rainare notaron a Excalibur Rapidly en la mano que poseía la Boosted-Gear. Ryu miraba de manera inexpresiva al ama. Ryu Yodo se había hecho conocido en el mundo por su trabajo como mercenario. Igor había escuchado sobre él pero no lo conocía en persona. Hasta ese momento, Ryu dejó de observar la espada, guardándola en una dimensión de bolsillo, para mirar inexpresivamente al miembro de la iglesia. Eres bastante bueno, murmuró con simpleza. Debía admitirlo, había superado a Rainare con destreza y talento puro, algo que no mucha gente poseía. Igor frunció el ceño. Dame a Excalibur, le pertenece a la iglesia. No puedo. ¿Por qué? No es de tu incumbencia. Puede que no tenga mi arma, pero aún así Igor sacó de entre sus ropas otra espada y se lanzó sobre el castaño, que se mantuvo inmóvil en su lugar. Soy rápido. Los ojos de Igor se abrieron con sorpresa al ver cómo con la mano desnuda, Ryu tomaba su espada entre sus dedos y se la quebraba sin dificultad. Rainare solo se mantuvo en silencio, sabiendo que el resultado ya estaba decidido. No importa que tan bueno seas, no puedes vencerme. Márchate, ya no tienes nada que me interese. Con gesto indiferente, Ryu se alejó de Igor y se acercó a la mujer extendiéndole su mano. ¿Estás bien? Ella no respondió y se reincorporó por su cuenta, enojada consigo misma por haber sido vencida por ese niño. Se mantuvo en su posición, cruzada de brazos mientras oía como Igor los amenazaba con que no dejaría las cosas así. No podría mirar a Bernard a la cara cuando nos veamos otra vez. Aún falta mucho para ese momento, vete. Igor ignoró las palabras de Ryu y volvió a lanzarse sobre él. No podía permitir que esos dos robaran a Rapidly y él no haga nada para evitarlo. Le pidió a su señor fuerzas para poder seguir. Atravesar. La sangre del chico manchó el rostro de Ryu, la blanca nieve en el suelo e incluso las botas de Rainare, que gruñó con enojo. No te saldrás con la tuya, gimió el chico. Sangre salía de su boca al hablar y le ardía el estómago, donde el guantelete de Ryu descansaba y su color escarlata se mezclaba con el de la sangre. Él se Kiryutei extrajo su mano del peliazul, que cayó estruendosamente sobre la nieve que se tiñó rápidamente de rojo carmesí. El joven intentó reincorporarse, sintiendo la suave nieve entre sus dedos, pero no pudo. Empezó a sentir como su respiración y visión le fallaban. Ryu observó con una mueca de disgusto a Igor hasta que éste dejó de respirar. Rainare apoyó a su compañero, descansando su mano sobre el hombro de este. Sabía que al castaño le disgustaba matar gente inocente, y más aún a tan jóvenes como ese. Los caídos y demonios no entraban en su consideración, por lo que los exterminaba sin vacilación. Rainare conocía a Ryu desde que este fue creado como contenedor de la Boosted-Gear, ya que por alguna razón no pudieron extraer la Sacred-Gear de Issei Yodo de manera limpia. Era algo así como un homúnculo creado a partir de restos de Issei. Aunque tampoco Drake era su objetivo, sino Fénix, el Fukirubu no Tori. Desde ese entonces ya habían pasado 3 años donde ella se encargó de mantenerse cerca de él en todo momento por pedido de Kokabiel y propio. Era extraño que, siendo la que traicionó al original, fuera la única que duró más de 2 semanas con él. Ryu tarde o temprano eliminaba a los demás.
Se podría decir que eran amigos dado la cantidad de tiempo que llevaban juntos y los cientos de trabajos que habían logrado con éxito. En ese tiempo Ryu se había alejado completamente de ella en lo que se refería a poder, a pesar de que estuviera en un nivel de clase media con sus dos pares de alas. Ryu bufó con frustración. No tenía razón para seguir, ¿por qué lo hizo? Estaba desarmado. ¿Tan cegado por su fe estaba? Preguntó al aire. Rainare solo negó con la cabeza, tomó de la mano al chico y le obligó a voltearse. Ryu se dejó hacer, siendo dirigido en ese bosque cubierto de nieve en dirección a la ciudad de Moscú que podía divisarse a lo lejos. El aroma a sangre inundó las fosas nasales del castaño. Momentos como esos era donde odiaba ser parte dragón. A mí no me mires, tú fuiste el que lo asesinó. No lo sé, los religiosos son raros, ¿sabes? Le respondió luego de que caminaran varios minutos en silencio. Luego agregó. Las personas hacen lo que sea cuando creen que tienen la razón. Ryu sonrió con la vista fija al frente. Rainare siempre solía mostrarse fría y arrogante, pero sabía que en el fondo no era tan mala, e incluso se preocupaba por él. Ambos siguieron avanzando y luego de las palabras de la peli negra se mantuvieron en silencio. Con Rapidly en sus manos, ahora ya poseían dos. Luego de recoger a Excalibur Nigmare en la capital rusa, comenzarían a buscar las demás. Sabían que Mimic, Destruction, Blessing y Transparency pronto se reunirían en Kuo, así que le enviarían la que poseían ahora a Fred y luego se reunirían allí. Pronto tendrían a Excalibur completa. 2 días después, Kuo. Issei había tenido sus 2 primeras semanas con los Grimoires de manera normal, en lo que se podía decir normal. Habían tenido un par de misiones para eliminar a demonios callejeros, nuevo término aprendido para él, al parecer incluso los demonios se traicionaban entre ellos, e incluso había ayudado a los Grimoires con los contratos. Justo en ese momento, terminaba de cumplir uno. Bueno, no tengo mucho para darte, Issei-kun, dijo el hombre, algo mayor y con un extraño mechón de pelo rubio que resaltaba de los demás. Técnicamente debería ser un demonio, pero soy humano, lo vio fruncir el ceño, y antes de que preguntara volvió a hablar. Larga historia. Probablemente te enteres después. El sujeto era el mismísimo gobernador del Grigori, que lo único que parecía querer en ese momento era un compañero de tragos, le obsequió un, aparentemente, costoso cuadro que se vio obligado a cargar en la bicicleta en la que viajaba a los contratos al no ser un demonio de los Gremori. Qué sujeto más extraño, sigo creyendo que es un pedófilo. Sí, Fénix, yo también lo pienso. ¿Cómo lo conociste? No fue la gran cosa, una vez llamó a David para que lo ayudara en algo y fuimos los dos. No volví a saber nada luego de que quisiera usarme como conejillo de indias. Sin poder evitarlo, recordó todo lo ocurrido esas 2 semanas. Entre contratos y exterminio de demonios, había aprendido más cosas sobre los Gremori. A pesar de no saber si sería uno o no en el futuro, debía aprender sobre la historia de la familia de Rías y de los demonios en general, suponía que también aprendería sobre los Fennecs cuando vea a Ravel. Ravel. Ella había sido una de las personas a las cuales conoció, a pesar de que siquiera era de la academia, dado que se apareció un día cualquiera para verlo exclusivamente a él y conocerse. De todas maneras no había sido nada agradable por el hecho de que Rías había estado tras ellos durante todo ese día. Pero ahora sabía que, Ravel, era una chica algo arrogante y condescendiente, pero en el fondo escondía una personalidad tierna y dulce. También pudo conocer mejor a los siervos de Rías. El despreocupado y bromista peón, Neo Yuga. La amable y gentil alfil, Asia Argento. La inexpresiva torre, Koneko Tojo. El caballero, Kiba Yuto. Y la atrevida reina, Akeno Imejima. Cada uno tenía sus cualidades y habilidades, pero había congeniado mejor con Asia, Neo y Akeno. Y con Rías era un caso aparte, había podido conocerla mucho mejor y varios prejuicios que tenía sobre ella desaparecieron. Dado que debían conocerse mejor, Circex les había construido una enorme mansión en la ciudad, además de dormitorios, baños y cocina, tenían aguas termales, salón de entrenamiento y otros lujos tan innecesarios que no valía la pena ni nombrarlos, donde todos los Gremores vivirían, incluyéndolo. De esa manera comprobó que las palabras de David hace un tiempo no eran puras exageraciones. Los demonios tenían una enorme influencia en el mundo humano. Supo también que, a pesar de mostrarse dura con sus sirvientes, los quería y eran como su familia. Él la comprendía, le pasaba algo similar con los Hagers. Con estos se había visto hace mucho, salvo a Nene con quien podía estar de a ratos durante el horario escolar. Según lo que ella le dijo, Bali estaba en un trabajo en Dubái, David en Madrid y Yoko se había tomado unas vacaciones y se encontraba en México.
También le dijo que la casa estaba solitaria y silenciosa, y a él le dieron ganas de invitarla a la exagerada mansión, pero no quiso enojar a Rías. Suficiente con lo de Ravel Phoenix. Llegué, anunció una vez que ingresó al club de ocultismo, encontrándose con todos sus miembros. Parecía que lo esperaban. Bien hecho, y Rías, que se encontraba sentada en el sofá y cruzada de piernas, se reincorporó. ¿Ocurre algo?, preguntó, notando que todos se acercaban a la pelirroja cuando ésta se detuvo frente a él. Iremos a exterminar a un demonio callejero, Issei-senpai habló con eco en un tono neutro. ¿Quieres ir a ver?, invitó Neo, acercándose a él, aunque probablemente termines metido en esto. Como siempre. Arara, creo que Neo quiere salir y que alguien tome su lugar, sonrió la reina. ¿Cómo crees? Issei sonrió. No te salvaré el culo otra vez. Como sea, vámonos, interrumpió Rías. Dado que Issei es un humano y no puede usar el círculo de transporte, Neo te seguirá acompañando. Qué amable. Issei-san, yo cuidaré de usted, masculló en tono burlón el aludido. Luego de eso, los dos chicos se dirigieron al punto de reunión donde los esperarían las féminas, y Kiba, a la espera de poner en marcha el plan. Neo aprovechó el momento para dialogar sobre cómo llevaba su estadía con los Gremory. Entonces, ¿cómo te ha ido estas 2 semanas? No me quejo, no es un lecho de rosas el trabajar junto a ustedes, pero no está mal tampoco, contestó con simpleza. Ya, lo que digas, el azabache le sonrió de manera pícara. Supongo que lo que más te gusta es usar de almohadas los pechos de la Buchou en la noche. No. ¿Qué dices? No pudo evitarlo, un sonrojo se dibujó en sus mejillas. Mientras conocía a Neo, comprobó que realmente era un pervertido y gustaba de acosarlo con ese tema desde que, por accidente, los había visto dormir de esa manera. Otra de las cosas que aprendió de Rías es que dormía desnuda y gustaba de usarlo como peluche para dormir, y él, aunque lo negara, usaba sus pechos de suaves y grandes almohadas. No entendía por qué, pero desde su llegada a la vida de los Gremoris empezaba a pensar más en el sexo opuesto. Más preciso en Rías, Nene y Ravel. Solo bromeo, Issei, es divertido. Neo le restó importancia encogiéndose de hombros. Sus ojos se dirigieron a la mano izquierda del azabache, lugar donde descansaba, en el dedo medio, un extraño anillo. Los primeros días de parte de los Gremory, Neo fue el que le había guiado. Tanto él como Asia eran los más recientes siervos de Rías. Él había muerto a manos de un psicópata y la pelirroja lo salvó, reencarnándolo en un demonio. Tiempo después conoció a Asia y esta fue asesinada por otros caídos que buscaban su Sacred Gear, uno muy interesante, según Issei, pudieron devolvérselo pero debieron reencarnarla como a Neo. Su Sacred Gear, Thunder Sword, era un anillo que en combate se transformaba en una espada casi tan grande como él, y eso explicaba por qué la ocultaba hasta antes de pelear. Por lo que conocía, le permitía dominar el trueno y crear rayos con el movimiento de su arma. Él podía notarlo, era una gran habilidad pero requería más entrenamiento para mejorarla y que llegara al balance breaker. Neo aún era bastante débil. Ya llegamos. Dejó de prestar atención al anillo y miró a la edificación donde se encontraba el demonio. Era muy obvio. Una fábrica abandonada y espaciosa era perfecta para que se escondiera, pero el problema radicaba en eso. Era demasiado obvio. Bien, ya estamos todos aquí. Rías procedió a explicarles la estrategia, todos prestaron atención, salvo un distraído Kiba. El rubio se encontraba así desde, si no recordaba mal, aquella vez hace unos días donde mencionó que David buscaba los fragmentos de Excalibur. Entraron él, Neo, Kiba y Koneko. A diferencia de ellos, a Issei se le dificultó la visión dado que no era demonio, pero se ayudó con la luz de la luna que se filtraba por los huecos en el techo que indicaban que el edificio podría irse abajo en cualquier momento. Por aquí, demonio, ¿dónde estás? Silbó Neo, ignorando la advertencia de Issei. Una especie de gemido desde las sombras los hizo prepararse para un ataque. La mujer que habían visto aparecer se transformó rápidamente en un monstruo enorme y deformado con 4 enormes patas y 2 taladros en lugar de manos. Al abrir la boca una larga lengua apareció mostrando también una fila irregular de filosos dientes. ¡Cuidado! Activó su Phoenix Han, listo para pelear. Empecemos. Neo hizo que su anillo pasara a ser una espada, liberando truenos. Koneko solo ajustó sus guantes. Kiba, despierta maldición. Bramó Neo al ver que este no parecía reaccionar. La criatura se lanzó sobre ellos rápidamente. Neo esquivó de manera ágil un taladro y arremetió contra una de las enormes patas traseras. Corte.
La bestia chilló y la sangre manchó el suelo de la vieja fábrica, la pata trasera se perdió en algún lugar, Koneko aprovechó el grito de dolor y le acercó un puñetazo que la direccionó hacia donde estaba Kiba, pero este pareció dudar sobre qué hacer. Te dijo que despiertes. Issei reaccionó mucho más rápido y se interpuso entre la criatura y el caballero. Golpeó con su puño cubierto en llamas y la arrojó hacia arriba, ocasionando que saliera disparada, rompiendo el techo de la edificación. Arara, alguien merece ser castigado. Akeno, en su traje de sacerdotisa, esperaba en el cielo con su mano cubierta de rayos que rápidamente electrificaron a la criatura. El antiguo demonio cayó sobre el piso a las afueras de la fábrica donde la heredera del clan Gremori la esperaba con una mirada seria. La oyó gruñir e intentar seguir peleando, pero en las manos de Rías aparecieron sellos mágicos que liberaron una poderosa energía oscura que destruyó a la criatura, reduciéndola a cenizas. Una criatura que traiciona a su amo para seguir sus propios deseos merece ser castigada. Te castigo en nombre de la familia Gremori. Rías observó las cenizas durante unos segundos y luego esperó a que sus siervos e Issei se acercaran. Alguien estaba desatento y, sorprendentemente, no era Neo. Cachetazo. La cara de Kiba Yuto giró hacia un lado al recibir el golpe de su ama, que lo miraba con seriedad. Su mejilla adquirió un tono rojizo que demostraba que el golpe no fue contenido. A ver si esto te despierta, dijo la Gremori, pero podía verse que le dolió más a ella que al rubio. Sin embargo, el joven no pareció inmutarse y bajó la vista al suelo. Ignorando las palabras en busca de explicación de su ama de manera fría, se excusó rápidamente y huyó del lugar, pero fue alcanzado por Neo. Amigo, ¿qué ocurre? No sueles comportarte así. Nunca le habías hablado así a Buchou. Kiba, de espaldas al azabache, rió. No de manera común, fue una risa amarga. Casi lo olvido. ¿De verdad estás bien? ¿Puedo llamar a alguien si quieres?, preguntó al verlo voltearse y notar la mirada vacía en el caballero. Casi olvido el motivo por el cual vivo, Neo. Yo estoy aquí para vengar a mis amigos, ya no puedo jugar al estudiante académico sin esperar respuesta, siguió avanzando hasta que una tercera voz lo detuvo. ¿Pretendes destruir las Excaliburs tú solo? Issei se apareció detrás de Neo. ¿Issei? Nyodo-kun. No podrás, incluso David si se lo propone lo tiene difícil. Más tú ya que estás en un nivel bastante bajo. Kiba apretó los puños. Tengo que hacerlo, no esperó respuesta, se alejó rápidamente y se perdió del campo de visión del par de chicos. Neo suspiró con cansancio. ¿Sabes algo que yo no sé, Issei? No mucho. El castaño apoyó su mano sobre el hombro de Hyuga. Sé que tiene algo que ver con el experimento espada sagrada. Pero no sé mucho sobre ello. Luego de eso, el resto de los Gremori se reunió en la mansión. Cenaron un banquete como venía siendo lo normal y cada uno mantuvo en silencio durante la cena, pareció que ninguno quiso hablar sobre lo sucedido. Luego de terminar y juntar los platos, Neo se apareció en la habitación que compartían Issei y Rías. Era un amplio cuarto con una enorme cama, una mesita de luz, un armario bastante espacioso, una mesa donde había una computadora y una puerta que daba al baño. ¿Sucede algo, Neo?, preguntó Issei. Se encontraba sentado sobre el colchón ya cambiado para irse a dormir, unos viejos shorts era lo único que usaba. Sí, el azabache fijó la vista en su ama que acababa de salir de la ducha. Llevaba una toalla que cubría su cuerpo y otra sobre su cabeza. Buchou, ¿qué es una Excalibur? Rías pareció extrañada por la pregunta de su peón, pero no se negó a responder. Bueno, Excalibur es una de las 4 espadas sagradas capaces de asesinar demonios. Es un arma que se creó a través de la magia y la alquimia, por lo que llegó al territorio de Dios. En algún momento, Excalibur se rompió y fue separada en 7 fragmentos que se usaron para crear otras 7 espadas. Excalibur Destruction, Mimic, Rapidly, Nigmare Transparenti, Ruler y Blessing. ¿Algo más? Neo pareció meditar unos segundos sobre la nueva información. Sí, ¿qué es el experimento espada sagrada? Rías se mantuvo en silencio. Retiró la toalla de su cabeza, liberando su larga cabellera rojiza y se sentó junto a Issei, ignorando la cara de estupefacción de este al sentirla casi desnuda tan cerca de él. Neo lo estudió minuciosamente, luego volteó en dirección al castaño que tragó fuerte al ver cómo lo veía con seriedad. Sabiendo a dónde quería llegar su peón, siguió. Fue hace mucho tiempo, se trataba de un experimento que buscaba descubrir una forma de crear seres artificiales que puedan usar las espadas, ya que solo ciertas personas tienen esa habilidad. Ya veo, Kiba, que tiene que ver con esto. Lo supuse. Rías suspiró. Había dejado de ver a Issei, ahora se había puesto de pie y estaba frente al azabache con mirada seria, con los brazos cruzados, resaltando sus atributos.
Kiba es un sobreviviente del experimento, el cual fue un completo fracaso y solo él se salvó. Aunque tuve que convertirlo en demonio cuando lo encontré ya que estaba al borde de la muerte. Por eso odia a las Excaliburs, ¿no? Neo puso su mano en la barbilla en gesto pensativo. Exactamente, Neo. Odia cualquier cosa que esté relacionada con esas espadas y tiene sed de venganza por lo ocurrido a sus amigos. Ellos murieron para que él pueda salvarse y es algo que no se perdona a sí mismo. Luego de unos segundos en silencio, el azabache sonrió. Gracias por la ayuda, Buchou. Rías negó. No te preocupes, como tu ama, cualquier duda que tengas debo responderla. Bien, hasta mañana. El Hyuga se despidió rápidamente y se marchó, dejando al par solos. Issei se había mantenido inmóvil durante la conversación amo-sirviente. Él desconocía los detalles de todo lo ocurrido con respecto a ese experimento. Sabía sobre él gracias a menciones de David y Bali, nada más. Ahora conocía un poco más sobre ello. Con lo de las Excaliburs ya estaba informado. Tener a alguien que las quería reunir todas ayudaba. ¿En qué piensas? ¿Eh? Fue lo único que salió de sus labios al notar los pechos de Rías Gremory sobre su tórax. No supo en qué momento Neo se había marchado ni cuando ella había arrojado la toalla a algún lugar de la oscura habitación y se abrazó a él, aunque debía admitir que no le molestaba en absoluto. Rodeó la cintura de la joven con sus dos brazos, apretándola contra él. En algún momento de la convivencia había dejado de lado su timidez y se atrevía a participar. Aunque gran culpa era de Rías ya que lo instaba a hacerlo. En ese tiempo también conoció mucho más a la joven Gremory. Dejó de pensar en ella como una niña mimada y despectiva para verla como una adolescente que se preocupaba por sus sirvientes e incluso por él. Sonrió. Los primeros días no habían sido muy buenos por el continuo choque entre ambos debido a que estaba disgustado por la decisión de los Reyes Demonio, no fue hasta aquella vez cuando entendió que la había juzgado mal. Una semana antes. Issei y Neo caminaban lentamente por las calles de Kuo. Sus pasos eran lentos y sus pies se arrastraban sobre la acera. Tenían las ropas rasgadas y varias heridas profundas e incluso cortes en el rostro. Me duele hasta el alma, gruñó en un hilo de voz Neo. Entre los dos, él parecía el peor. ¿Todavía tienes una? Preguntó con desgano el castaño. ¿Cómo voy a saberlo? Habían viajado a hacer un contrato los dos y resultó ser una emboscada de parte de unos ángeles caídos. Tuvieron suerte que eran de bajo nivel y pudieron acabar con todos, pero ellos tampoco estaban a un nivel muy alto y sus heridas lo demostraban. Incluso habían extraviado el comunicador para avisar a Rías. Seguramente que los castigaría al llegar. O al menos al peón. Lo único bueno será ver cuando Rías te castigue. La burla de Issei fue acompañada por un gemido de dolor. Una herida en el estómago que se veía bastante mal era la culpable. Si no fuera él probablemente estaría muerto o inconsciente. Maldito, no tengo ganas de insultarte y esta maldita lluvia que no se detiene. Con fuerzas de quién sabe dónde, Neo gritó al cielo. La lluvia caía torrencialmente y sus ropas empapadas junto con sus heridas se limpiaban gracias a ello. Si no fuera por el clima probablemente ya alguien hubiese sido alertado de su deplorable estado. Se suponía que llegarían hace casi 4 horas al club de ocultismo, pero su situación les había hecho detenerse a cada rato y avanzar lentamente. Ya podían divisar la academia y apresuraron el paso. Llegaron y se escabulleron sigilosamente por el edificio para evitar ser vistos por los estudiantes comunes o la presidenta del consejo estudiantil, Sona Citri. Ella también era demonio pero se cabrearía si los viera pasearse por la academia. Ya está. Terminamos, dijo Issei una vez entraron. Neo, Issei. ¡Qué alivio! Sin poder reaccionar, ambos se vieron envueltos en un abrazo por la heredera del clan Gremory. La escucharon susurrarlo muy preocupada que estaba y echarse la culpa sobre lo descuidada que había sido al enviarlos solos. Issei quedó congelado al notar la sincera preocupación en la voz de la pelirroja. Hasta ese momento creía que era muy estricta y fría, pero pudo ver que solo quería lo mejor para todos, incluyéndolo a él que no era un Gremory aún y no sabía si lo sería en el futuro. Por otro lado, Buchou. Me asfixia con sus pechos. Presente. Pensaba en todo lo que ha ocurrido estas 2 semanas. Conocerte mejor a ti, a tus sirvientes, hacer contratos sin ser siquiera un demonio, ayudarles a acabar con demonios callejeros. Muchas cosas han pasado desde que derroté a Raizer, respondió luego de unos segundos. Después de aquel día comenzó a prestarle más atención y comprobó que estaba en lo cierto. ¿Ahí llegaste a una conclusión? No del todo. Ella se pegó más a él, causando que quedara recostado en la cama con su cuerpo debajo del de la pelirroja. ¿Qué quieres decir?
Aún queda tiempo para que conozca más a Rias Gremory. Es una chica muy peculiar. Y muy hermosa. Podría ser. También es bondadosa. Humilde, habría que agregar, y se cerró los ojos con una sonrisa burlona, sintiendo el aroma femenino de la pelirroja. Comenzó a trazar caminos imaginarios sobre la espalda desnuda de la joven con sus dedos. Estaba sumamente inquieto y no sabía la razón, pero de alguna forma era una inquietud agradable. Finalmente decidió dejar las manos en su cintura. Empieza la acción, pequeñín. Antes de poder preguntarle a Fénix sobre a qué se refería, sintió como unos labios se posaban sobre su cuello y comenzaban a trazar un camino lento y tortuoso, recorriendo la barbilla hasta llegar a la clavícula del joven, donde le obsequió una mordida, volviéndolo a poner nervioso y dejándolo inmóvil. Rías, gimió el chico al sentir cómo la pelirroja recorría su oído con la lengua de manera provocativa. Sin duda ella era quien iba a tomar la iniciativa. Rías se reincorporó lo suficiente como para poder mirarlo a los ojos. Sin poder evitarlo, el castaño dirigió su vista a los enormes senos de la pelirroja que hace segundos estaba pegados a él. Tragó fuerte por 10ª vez. Volvió a mirar a los ojos de la joven, sintiendo su respiración en el rostro y como una de sus femeninas manos acariciaba su cabellera luego de desatar la coleta en un movimiento que él no pudo percibir. Aún tengo mucho tiempo para que me elijas a mí, y sé. Te irás con Ravel en 3 meses, ronroneó, acercando su mejilla a la del yodo y frotándose. El desconcertado chico no hizo nada incluso cuando ella se atrevió a probar su mejilla con la lengua. Rías, su voz escapó en una especie de jadeo. Ahora estaba seguro. Nunca había sentido algo parecido, aunque tampoco tuvo una sensación similar antes. Podríamos unirnos ahora mismo y todo esto de la elección acabaría. Su lengua recorrió la comisura de sus labios, y por fin reaccionó e intentó besarla, pero Rías rápidamente se alejó. Pero sería aprovecharme de ti, Ise, y no quiero hacerlo. Quiero que tú seas quien elija, no yo. Y para frustración de Issei, Rías se bajó de encima de él y se acostó a su lado, apoyando una mano sobre su pecho. Sintió una especie de vacío hasta que notó cómo ella lo obligaba a que descansar sobre sus gemelas, como venía haciendo hace un tiempo. Buenas noches, Ise. Igualmente, Rías, que descanses, murmuró aún algo sorprendido por lo ocurrido. Y ambos jóvenes se vieron envueltos rápidamente por los brazos de Morfeo, cerca de la mansión Gremory. Mientras Rías e Issei descansaban al igual que casi todos los Gremoris, el caballero de la pelirroja, Kiba Yuto, caminaba lentamente por las calles de la ciudad. Llovía desde hace un rato y no le daba tregua, pero el rubio parecía ignorar las gotas de agua y solo veía la imagen de sus amigos muertos en su mente. Chicos, lo siento, casi lo olvidé. Siguió avanzando por ese solitario camino hasta que un sujeto con ropas llenas de sangre, que lo delataban como un sacerdote, apareció frente a él y cayó secamente, muerto. ¿Un sacerdote? Miró el cuerpo sin vida de ese sujeto de manera vacía, pero rápidamente otra cosa llamó su atención. Mira a quién tenemos. Fred apareció blandiendo una espada llamativa cubierta de sangre, y yo que decía que estaba cansado de matar sacerdotes. Maldito, aún estabas rondando por la ciudad. Fred fue el compañero de Asia durante su aparición en la ciudad hasta que él intentó violarla y Neo se interpuso. Lamentablemente Fred fue muy superior al actual peón de Rías y lo asesinó sin piedad, a pesar de que era solo un humano. Luego de eso, un recientemente convertido, demonio Neo decidió que debía salvarla y volvió a enfrentarse a él. Esa vez pudo con el albino a pesar de que éste estuviera trabajando en conjunto con unos caídos y creyeron que ya no estaba en la ciudad. Tal parece que seguía como si nada. Qué emocionante reencuentro, basura. ¿Cómo está el imbécil de gran espada? Cierra la boca, no estoy para jue. En ese momento reconoció el arma que el psicópata portaba. ¿Te gusta? Es mi nueva adquisición. Puede matar a un demonio, así que la probaré contigo. Rió el albino arremetiendo contra Kiba. El rubio rápidamente materializó una espada y se defendió del ataque. Rápidamente ejerció presión sobre su arma obligando a Fred a retroceder. Se arrojó sobre su oponente y realizó 3 estocadas rápidas que fueron desviadas con maestría por Fred, que luego contraatacó con 2 cortes en forma de cruz que Kiba defendió por los pelos. ¿Cómo llegó una Excalibur a tus manos? Mi jefa me lo obsequió. Kiba frunció el ceño. Neo asesinó a Caleb, no hay forma de que esté viva. El albino rió con burla, pero antes de que pudiera hablar, Buto lo interrumpió. No importa, debo agradecerlo ya que de esta forma podré cumplir con mi venganza. Te mataré ahora mismo. Fred volvió a arrojarse sobre Kiba e intercambiaron cortes rápidamente. Se podía notar una leve ventaja de parte del albino que, luego de desviar una finta que rozó su mejilla, realizó un corte considerable sobre el hombro derecho del yunto.
Al ser una espada sagrada contra demonios, al chico le ardió como la mierda. Maldición, masculló el rubio tomándose la zona afectada. Ahora morirás. ¿Eh? Antes de atacarlo, Fred recibió una especie de llamada desde un dispositivo que poseía en el oído. Luego de escuchar el mensaje, asintió y sonrió sádicamente. Nos veremos después, Rubiales, tengo cosas que hacer. Y así como apareció de la nada, Fred se marchó rápidamente de la vista de Kiba, que solo maldijo a esa espada por su pasado. Kuo, cerca de allí. En lo que quedaba de la destruida iglesia de Kuo, donde hace no mucho tiempo unos caídos habían intentado robar la Sacred Heart de Asia Argento, pero fueron derrotados por Neo y Uga junto con los demás Gremori. Dos encapuchados recorrían las ruinas con escrutinio. Uno de ellos cargaba en su espalda una enorme arma. Está bastante descuidado, dijo una de las voces, era fuerte pero femenina. La mujer bajó su capucha, revelando una joven mujer de cabellera azulada con un llamativo mechón verde y mirada seria. ¿Estás segura que es aquí? Sí, después de todo yo viví aquí cuando era pequeña. El otro desconocido reveló su rostro, al igual que la mujer de pelo azul se veía como una mujer joven, pero castaña y de ojos violetas. Se suponía que las jóvenes se verían con el portador de Excalibur Rapidly en esa ciudad para recolectar las restantes que sabían estaban allí. Blessing, Nigmare y Transparency. Pero no había señales del chico ruso. Y pronto descubrirían cuál era su paradero. Al día siguiente, David Draconis se despertó perezosamente en su habitación. Había llegado la noche anterior a la enorme casa que compartía con los Haggers y, después de cenar junto con una muy efusiva nene, había dormido por todo el tiempo que no lo hizo en Madrid. Sin duda que esos vampiros le fueron muy difíciles de atrapar. Buen día, dormilón, ¿por fin decidiste despertar? Pensé que estarías así todo el día. Ya comenzaba a hartarme de estar llamándote. ¿Ya? ¿Qué es tan importante como para no esperar a que despierte? Preguntó con desgano el castaño. Puedo sentirlas, David. El aludido abandonó su postura aburrida y se puso serio. Rápidamente se vistió mientras seguía hablando con su espada. ¿Cerca de aquí? Demasiado. En esta misma ciudad debe haber 3 más aparte de Transparency. Actualmente David tenía en su poder a Blessing y a Transparency, faltándole otros 5 fragmentos más de la espada para completarla. Hasta el momento no había podido dar con ellas sin meterse en problemas, pero por lo que le contaba el alma dentro de Blessing, Nimue, los fragmentos aparecían reunidos en la ciudad por alguna razón que desconocía, pero esperaba averiguar pronto. Una vez que se arregló, bajó a la planta baja, encontrándose con una sonriente nene terminando de arreglar un exagerado desayuno que tranquilamente alimentaría a todo un pelotón. La castaña al verlo lo obligó a sentarse y probar todo lo que había en la mesa. ¿No te parece que exageras? Preguntó luego de dar un par de sorbos a su café e ignorar las quejas de Blessing sobre que debía apresurarse. No. Siempre suelo hacer comida para todos, todos son de comer mucho por lo que me acostumbré a hacerlo así. Ha sido muy incómodo estos días en los que he estado sola. Sí, lo siento. Nene se encogió de hombros, restándole importancia. Tanto ella como David comieron el banquete preparado por la fémina tranquilamente, donde el Draconis aprovechó para contarle sobre el descubrimiento de Blessing y su idea de ir a revisar. La chica se ofreció a ayudarle, pero se vio rechazada. No quiero problemas con Valí, nene. Ha sido muy claro con eso, dijo mientras terminaba de comer, además de que es muy peligroso y tú aún no estás en condiciones, no quiero que participes en esto, ¿entendido? Valí le había indicado a la castaña que no haría misiones hasta que terminara la bendita academia por la que tanto había insistido. Incluso tuvieron que mudarse para estar más cerca. Solo hacía misiones en conjunto con él, y solo a veces. Está bien, David, no haré nada divertido, gruñó mientras comenzaba a recoger todo de manera rápida y dejarla en el lavaplatos. Luego tomó su bolso y se fue sin siquiera despedirse. Aún no entiendo la razón para no dejarle hacer lo que quiera. No es una niña. Lo sé, pero sabes que todavía es muy débil como para hacerlas por sí misma. Y admite que tú tampoco quieres que se entrometa en esto. Por supuesto que no, esto es muy diferente. Sospecho que algo muy serio y peligroso se esconde detrás de las apariciones de los fragmentos de manera tan abrupta. Ya somos 2. David tenía la impresión de que Cocabiel estaba metido en esto y sería una buena oportunidad para ver cómo estaba, además de recolectar los fragmentos. Por mucho que Valí le dijera que intentara no confrontarlo por el momento. Mansión Gremori. Los Gremori habían tenido una mañana algo movida luego de que Neo intentara espiar qué rayos era lo que demoraba tanto a su ama y a su amigo. No creo que esté bien hacer esto, Neo-san, opinó Asia. Ya, solo quiero ver un poco.
El azabache intentaba mirar por la mirilla de la puerta donde dormían Issei y Rías. Se encontraban en el amplio pasillo de la mansión justo frente a la puerta. El lugar era exactamente igual de lujoso que toda la casa, cuadros costosos colgaban de las paredes, luces bastante llamativas y extravagantes colgaban del techo y las baldosas brillaban haciendo parecer como si fueran espejos. Vamos, no pueden demorarse tanto esos dos. Luego de comprobar que no ocurría nada que no fuera normal, abrió la puerta, adentrándose dentro. Buen día. ¿Por qué demoran tanto? ¿Neo? Las voces de Rías e Issei se entremezclaron al verlo entrar. Estaban acostados y la pelirroja desnuda sobre el castaño confundido. Lo siento. Se disculpó la rubia por la actitud de su compañero, que solo alzó las cejas de manera inquisitiva. Ya veo por qué se tardaban, murmuró él. Hijo de... Luego del incidente, y un azote para el peón, desayunaron rápidamente debido a la tardanza de la pareja. Issei, Neo, Koneko y Asia salieron poco después de que lo hicieran las dos mayores a cargo del club de ocultismo que se había adelantado debido a una llamada de la presidenta del consejo. El camino fue casi como siempre, salvo regaños de parte del castaño a Liuga sobre lo ocurrido en la mañana y que no se hiciera ideas equivocadas. Aún se mantenía sin tocar a Rías y así sería hasta irse, pero Neo pareció tomarlo como broma y estalló en carcajadas. Issei no comprendió lo gracioso. Neo-senpai cree que Yodo-senpai tomará la virginidad de Buchou en poco tiempo, aclaró en tono inexpresivo Koneko, haciendo que el aludido riera más. Issei decidió ignorarlo y continuó su camino hacia la Academia Kuo, donde tuvieron un día bastante tranquilo, a excepción de cuando Neo presentó a Issei con Matsuda, Motoama y Kiryu. Issei debió admitir que sintió regocijo al ver cómo esos dos idiotas se lamentaban al escuchar que dormía junto con la sexy Buchou, Rías Gremory, aunque omitiendo todo eso del compromiso. Luego del fin de clases se dirigieron al club de ocultismo. Acéptalo, Issei, tarde o temprano lo harás, le murmuró Neo con una sonrisa. Cállate, escupió Issei. ¿Hacer qué? Preguntó una sonriente Akeno, entrometiéndose en la conversación. Robarle la virginidad a Espera. En un ágil movimiento, Eliodo tapó la boca del azabache con su mano y sonrió de manera nerviosa. Nada. Nada. Antes de seguir, Rías habló alto para que la escucharan todos los presentes. Kiba aún seguía sin aparecer y ese día no había asistido a clases. Hoy vendrán dos miembros de la iglesia, al parecer quieren hablar conmigo. Reconozco que, al igual que ustedes, tampoco sé qué quieren, pero lo descubriré en un rato. Issei no le dio importancia al asunto y aguardó la llegada de esos religiosos como los demás. No tardaron nada en aparecer, siendo dirigidas por Sona y Tsubaki. Ambas desconocidas se sentaron en un sofá y Rías frente a ellas, a su espalda sus siervos e Issei se mantenían de pie con la vista fija en las dos mujeres de la iglesia. Agradezco su cooperación, comenzó la peliazulada con rostro serio, soy Shinobi. Y yo Irina Shidou. La castaña sonrió, saludando a Issei de manera amistosa. ¿La conoces? Preguntó en un murmullo mientras la señalaba Neo. Creo que no, aunque se me hace familiar, respondió en su mismo tono Issei. ¿Cuál es el motivo por el cual dos miembros de la iglesia quieren ver a un demonio? Preguntó Rías con serenidad. Issei debía admitir que era alguien bastante fría para pensar. Si fuera él en su lugar probablemente desconfiaría y creería que era una especie de trampa, ocasionando un revuelo. Aunque hace poco se poseían 5 de los 7 fragmentos de Excalibur repartidos en distintas bases. La iglesia ha perdido 3 fragmentos a manos de ángeles caídos. Todos se sorprendieron por la noticia. Issei conocía sobre el robo de transparencia a manos de David hace no mucho, pero las otras no eran por obra de él. Shinobi mostró su enorme espada oculta entre unas vendas. Actualmente solo poseemos estas dos. Excalibur Destruction y a Excalibur Mimic. Irina mostró la forma de pulsera que la espada del mimetismo había tomado. ¿Y qué tenemos que ver en eso? Sabemos que ustedes controlan esta ciudad, pero este es un problema de la iglesia y de los caídos, no queremos lidiar con ningún demonio. ¿Crees que podría estar de su lado? Las espadas sagradas son sus enemigas, no sería raro que se organizaran para destruirlas, respondió Shinobi con frialdad. No tenemos problemas con eliminarte, incluso si eres la hermana del mismísimo Lucifer no nos molestaría destruirte. Ya que sabes tanto, déjame decirte una cosa. Yo nunca estaría del lado de los caídos, como Gremory nunca haría algo que avergüence a Lucifer. Las palabras de Rías sonaron serias y decididas, no había resquicio de duda. Shinobi dibujó una media sonrisa en su rostro, conforme con las palabras que acababa de escuchar. Eso quería oír. Era lo que se esperaba que dijeras. Tanto la peliazul como la Shidou se pusieron de pie. Entonces solo querían saber que no estuviera en contra de ustedes y su dios.
Preguntó la pelirroja, imitando a las dos jóvenes. Exacto. Queríamos comprobar que no interferirías en esta dura prueba. Gracias por su tiempo. ¿No se quedarán por algo de té? Lo siento, no podemos entablar amistad con demonios, se excusó Zenobia. Bien, entonces nos vemos, saludó la pelirroja al verla girarse en dirección a la puerta. Se mantuvieron en silencio hasta que la portadora de Destruction notó algo que llamó su atención en el séquito Gremory. Sus ojos se posaron en Asia Argento. ¿Tú eres Asia Argento? La rubia pareció dudar sobre a quién le hablaba, luego respondió en tono bajo y tembloroso. Ese sí. Cuando te vi hace un rato, dudé, pero ahora confirmo mis sospechas. Nunca pensé ver a una bruja aquí. Asia pareció quedarse atónita al ser llamada de esa manera, sus ojos se abrieron con temor y sorpresa. ¿Oh, sí? Irina pareció notarlo también. Escuché que fuiste exiliada por curar a caídos y demonios también. Pero no sabía que te convertiste en un demonio. Asia agachó la cabeza. Tartamudeó la Argento. Pensar que un santo se convierte en demonio, supongo que nadie es perfecto, murmuró Zenobia en tono condescendiente. Ey, no la molesten. Gruñó Neo. Issei reaccionó rápido y lo detuvo, evitando que metiera en problemas a Rias y a los demás. También estaba enojado con esa chica de cabellera azulada porque odiaba ese tipo de tratos, pero era mejor mantenerse tranquilo. ¿Aún crees en Dios? La pregunta descolocó a todos los presentes. Irina intervino rápido. ¿Qué preguntas, Zenobia? Ella es un demonio. Hay algunos blasfemos que, sintiendo algo de culpa, conservan su fe. Dejó de observar a la alfil para ver a su compañera. Siento eso en ella. Ya veo. Entonces ¿aún crees en Dios a pesar de ser demonio, Asia? Asia las miró de manera dudosa. Creo en él a pesar de todo. Lo haré toda mi vida. Sus enseñanzas son algo que no olvidaré. Las últimas palabras las dijo con más decisión. Zenobia abandonó su postura pasiva y se acercó a la rubia sosteniendo su arma. En ese caso, vamos a matarte ahora mismo. El Señor perdonará todos tus pecados. Zenobia la observó con una mirada gélida. Te castigaré. Instintivamente la rubia retrocedió un paso al ver cómo se acercaba a ella dispuesta a asesinarla. Neo intentó zafarse, sin éxito, del agarre de Issei. Detente, Zenobia. Rias cortó la tensión que se había formado en el ambiente con sus palabras, como si se tratara de un cuchillo. No puedo permitir que desprecies a mi siervo. La aludida sonrió con arrogancia. Neo estaba que escupía fuego. No lo hago, solo cumplo con mi deber como mujer de fe. Me harté de ti, se escuchó murmurar a alguien. Detente. Todos los siervos de Rias se quedaron estupefactos al ver cómo se interponía entre ambas mujeres y le lanzaba una mirada llena de odio a la religiosa. Odio a la gente como tú que se cree superior a los demás, gruñó Issei. No tienes derecho a llamar bruja a Asia. Issei-senpai, murmuró la chica alfil al ver lo que ocurría frente a ella. Me parece un término apropiado para ella, respondió la joven con un deje de superioridad. No sé mucho sobre ella, pero ustedes comenzaron a adorarla como un santo. Ella no quería nada de eso, solo quería amigos. Un santo solo necesita el amor de Dios, aquel que busca más que eso no es digno de santidad, respondió la joven con simpleza. No me jodas con tu Dios. Escutió Issei, acercando de manera amenazadora su rostro al de la santa. Todos se mantuvieron en sus lugares como si fueran espectadores de lo que ocurría entre esos dos, aunque una sonrisa estaba dibujada en sus rostros a excepción del de Irina. Heliodo irradiaba odio puro y parecía que se sentía tan indignado como el resto. Quizá no conozca mucho a Asia, pero ella encontró aquí algo que buscaba y tu Dios no pudo darle. ¿Qué cosa? Una familia, contestó con simpleza el joven, tranquilizándose. Observó de reojo a Rias, esta le asintió con una sonrisa. No tengas dudas que si intentas algo, yo me encargaré personalmente de pelear contra ustedes. ¿Puedo tomar eso como un desafío a la iglesia? Preguntó Zenobia preparándose para pelear con su Excalibur. Tómatelo como quieras. En ese caso yo seré tu oponente. Kiba apareció de la nada, recostado sobre la puerta y con mirada arrogante. ¿Quién eres tú? Preguntó una confundida Zenobia al nuevo. Este sonrió ladinamente antes de responder. Tu senpai. En las afueras del club de ocultismo, las mujeres del grupo Gremory y Neo observaba a los 4 combatientes que se preparaban para iniciar una pelea con su respectivo oponente. Kiba miraba con seriedad a Zenobia e Issei se mantenía de brazos cruzados frente a Irina Shidou. ¿Estás segura de esto? Preguntó Akeno a su ama, no creo que esté bien combatir contra la iglesia por cuenta propia. Lo sé, pero este es un encuentro no oficial así que no sucederá nada si los dejo hacer, respondió Rias dejando escapar un suspiro.
Sabía que estaba mal, pero notaba que ni Issei ni Kiba aceptarían otra cosa que no sea luchar. Zenobia e Irina por su parte ya estaban con Excalibur Destruction y Excalibur Mimic, listas para empezar a pelear. Kiba sonrió fríamente. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó la usuaria de Destruction al verlo. Finalmente encontré aquello que busco destruir, murmuró el rubio, y cientos de espadas nacieron del suelo abarcando todo alrededor de él. Swordbeard. Issei Yodo. Exclamó de manera soñadora Irina al verlo dispuesto a pelear. ¿Qué? ¿No me recuerdas? ¿Debería? Desde el momento en que la vio se le hizo extrañamente familiar. La joven de ojos violetas extrajo de sus ropas una foto que Issei reconoció al instante. En ella se podía divisar a 3 jóvenes niños. 2 castaños y una de cabellera tan oscura como la noche. Ninguno aparentaba más de 7, ¿tú? Irina se señaló en la imagen. Esa soy yo, no es de extrañar que no me reconocieras ya que era bastante masculina en ese entonces. ¿Cómo han estado ustedes dos? ¿A quién te refieres por ustedes? A Rai-chan, supongo que la has visto. No. Qué mal, quería que volvamos a estar unidos como cuando éramos niños. Cállate. Issei respondió completamente serio y su voz había sonado fría. Sus nudillos estaban blancos por la presión que ejercía y su cabello cubría su rostro. Todos los Gremori fijaron la vista en él. Issei? Irina aguardó unos segundos a que respondiera, pero al ver que no diría nada movió los labios para hablar. ¿Qué sucede? Phoenix. Burst Mode. Un torrente de fuego dorado cubrió el cuerpo de Issei y el guantelete dorado apareció en su mano izquierda. Sus ojos abandonaron su castaño natural y ahora eran rojo carmesí. Una vez que el fuego se disipó, solo quedó Issei con un par de alas de fuego y sus manos recubiertas en llamas. Irina pareció asustarse y sorprenderse de la misma manera al verlo reaccionar de esa manera. Luego de verlo mantenerse sin hacer ningún movimiento, habló. Issei,